Buenas tardes, bienvenidos a los ciclos de charlas virtuales del Instituto de Formación Docente de Colonia Varón. Vamos a darle continuidad a esta acción que comenzamos el año pasado, que se llamó y se va a seguir llamando el sentido de la enseñanza de la matemática en la escuela primaria. Bueno, en este caso vamos a trabajar con algo tan discutido, ¿no? Que muchas veces uno no sabe bien qué postura tomar ante la situación de la enseñanza de la cuenta de dividir. En, este, en esta charla vamos a trabajar con la intencionalidad pedagógica de la enseñanza justamente de la cuenta de dividir, o sea, el qué es una cuenta de dividir, eh, qué es lo que voy a enseñar cuando enseño una cuenta de dividir. ¿Enseño solamente la cuenta? ¿Estoy enseñando solamente su algoritmo? ¿O estoy pensando en cómo se han trabajado algunos saberes los años anteriores para poder abordarla? El hecho de para qué la enseño también es importante. Y justamente con esto trabajar los criterios de selección de los problemas que van a configurar a este proyecto de enseñanza, ¿sí? Bueno, recordemos para que estén todos al tanto qué es un algoritmo. Los algoritmos son pasos que se deben seguir en un orden específico para la resolución de algo. En el caso del algoritmo de la cuenta de dividir, son todos esos pasos para poder resolver esa división. Por eso cuando hablamos del algoritmo de dividir de la cuenta tradicional, hablamos del algoritmo que nosotros aprendimos en la escuela hace algunos años atrás. Justamente este algoritmo no tiene todas las virtudes que tienen algunos algoritmos distintos. El que más justamente estamos trabajando es el algoritmo de la descomposición. Después vamos a ver ese algoritmo, que es el algoritmo de Brousseau, qué ventajas tiene, qué beneficios tiene en relación al otro. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta que a mí me surge es saber si es posible dividir sin saber dividir, ¿sí? O sea, la división se enseña desde primer grado, se limita únicamente al algoritmo, porque yo el algoritmo no lo voy a enseñar en primer grado. El algoritmo de la división en general se enseña fines de tercero, cuarto. Entonces, ¿eso significa que los chicos no saben dividir hasta que no aprenden el algoritmo? Bueno, no, justamente en esto vamos a tratar de generar una ruptura. Porque, por ejemplo, si planteamos en primer grado el problema este de tengo 24 bolitas para repartir en partes iguales entre 3 amigos y cuántas les doy a cada uno de ellos, estamos pensando en un problema de reparto. Y un problema de reparto es un problema de división. ¿Sí? Si bien nosotros no vamos a trabajar con el algoritmo de la división en primer grado, pero estamos proponiendo que esa situación de reparto va a implicar una división en su operación. Entonces, ¿de qué manera se puede llegar a resolver este problema? Este problema se puede resolver en forma gráfica. Los chicos por ahí lo resuelven dibujando las bolitas, haciendo los chicos, en forma justamente con material concreto, trabajando con las bolitas y repartiendo entre los amigos, entre los 3 amigos. Entonces lo que van a averiguar justamente es cuántas bolitas le van a dar a cada uno, o sea, el cociente de esa división. Yo conozco el dividendo, que es 24. Voy a conocer el divisor y lo que estoy tratando de averiguar es el cociente. Obviamente no estamos pensando en dar el algoritmo de la división, ¿sí? Esto se los quiero aclarar, sino que simplemente nosotros lo estamos mirando acá para después hacer una comparación en la diapositiva siguiente. Otra de las maneras de pensar en cómo resolver problemas de reparto es a partir de la resta. Por ahí el hecho de pensar que voy a restar 8 veces o que voy a restar una cierta cantidad de veces que sean iguales, porque le tengo que dar la misma cantidad a cada uno de los chicos,
Entonces implica también una situación de reparto, pero con otra operación que es la resta. O también se puede trabajar con la suma, o sea, llegar hasta el número 24 con una determinada cantidad de veces, ¿sí? Sumando un número determinado, que en este caso es 8. Estos son problemas que en general implican una división, o sea, implican un reparto, implica una división sin pensar en el algoritmo de la división. ¿Sí? Esto se trabaja desde primer grado. Por eso a dividir se enseña desde primer grado. ¿Mm? En cambio, en segundo y en tercero, ¿cómo puedo avanzar en este reparto? Más allá de pensar en que puedo trabajar con repartos con números más grandes y que quizá implique otro desafío pensar en números más grandes porque por ahí quizá el material concreto no funcione. Entonces tengo que empezar a cargar de significado justamente estos problemas del campo multiplicativo. Todos estos problemas, los de reparto, todos los que vamos a ver son problemas del campo multiplicativo. Por ejemplo, trabajar con una partición. ¿Qué es una partición? Bueno, un problema bien típico de partición es este que dice, Carla tiene 24 chupetines, quiere darle 3 a cada uno de sus amigos, entonces ¿a cuántos amigos puede darle? Fíjense la diferencia que hay, ¿sí? Entre reparto y partición. En la partición yo conozco cuántos voy a repartir, o sea, el dividendo, y conozco cuánto les voy a dar a cada uno, o sea que conozco el cociente. Lo que yo no conozco es el divisor. ¿Mm? En esto se diferencian los problemas de reparto y los problemas de partición. Son problemas que presentan dificultades de algún modo, porque si bien la cuenta va a implicar los mismos números trabajándolos de algún otro modo, pero no significan lo mismo. Entonces, por eso estos problemas presentan mayor dificultad, entonces se dan justamente en segundo o en tercer grado para avanzar en este significado. Otro de los problemas que se pueden trabajar después de trabajar los de reparto y de los de partición son los problemas de resto. O sea, ¿qué vamos a hacer con el resto, con lo que sobra? Cuando ese resto toma relevancia, porque no en todos los problemas el resto significa algo importante o no. Por ejemplo, en este problema miremos y tratemos de pensarlo detenidamente. Yo quiero alquilar bicicletas en las vacaciones y justamente somos 11 y en cada bicicleta pueden subir solamente 2 personas. Entonces la pregunta es cuántas bicicletas tengo que alquilar. Bueno, esto se puede resolver obviamente también por medio de gráficos, por medio de un conteo, por medio de sumas, por medio de restas. O sea que podríamos pensar en que tampoco tenemos por qué conocer un algoritmo para trabajar con esto. ¿Sí? Nada más yo les muestro el algoritmo acá para que pensemos dónde está justamente la dificultad del problema. Fíjense que acá yo tengo 11 que los voy a tener que repartir o dividir entre 2. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos 11 integrantes va a ponerse una bicicleta y solo pueden ir 2. Pero resulta que cuando terminen de repartirse la última pareja va a estar sobrando una persona porque son 11. Entonces, si sobra una, ¿qué pasa? ¿Cuántas bicicletas tengo que alquilar? ¿Tengo que alquilar 5? Entonces esa persona se queda sin andar en bicicleta. Bueno, entonces no, justamente acá el cociente va a tener que ser 6. O sea, tenemos que pensar en que ese que sobra tiene que andar en bicicleta, por lo tanto no puedo alquilar 5, sino que voy a alquilar 6. En esto es importante pensar que más allá de los gráficos, del conteo, de las sumas o de las restas, el lugar que toma el resto es un lugar muy importante porque nos hace poner en un lugar de reflexión y de pregunta y de repregunta. Por eso es que son otro tipo de problemas que es importante darlos para ir construyendo el sentido de la división, porque eso se construye a lo largo de todos los años. ¿Sí? La división no se limita al algoritmo únicamente. Bueno, ahora sí, nos vamos a un poco abocar de lleno a lo que sería el algoritmo de la división. Si ustedes ven acá,
del lado izquierdo tenemos el algoritmo tradicional, ¿no es cierto? Tenemos 475 que dividirlo en 12. Entonces lo que hacemos es tomamos el 47, ¿sí? O sea, tomamos una parte del número. No tomamos el 470, tomamos el 47, sin entender bien por qué es que lo tomamos. O sea, cuando enseñamos decimos por qué entra en el 12. Bueno, sí, pero justamente el 47, el número en realidad es 470, ¿sí? Es 475 y si yo tomo 47 estoy tomando 470. Por eso es que este algoritmo, más allá de que sea un algoritmo que si bien es corto, presenta dificultades en este sentido, en el sentido de que no podemos visualizar cuáles son los pasos que siguen los estudiantes para poder resolverlo. Por otro lado, fíjense que no es un algoritmo en el que se expliciten los pasos a seguir, por lo tanto, uno se ve limitado en cuanto a la corrección, porque no sabe de qué manera razonó ese estudiante para poner lo que puso. Y además, si le sobra una cantidad, por ejemplo, en este caso sobra 7, pero si le sobrara 15, justamente la cuenta está mal, no puedo seguir dividiendo, cosa que no sucede en la otra división. En el hecho de que yo piense en que 47 dividido 12 me da 3, me sobran 11 y después tengo que bajar un 5, ¿qué significa ese 5 que bajo y qué significa ese 11? Porque ese 11 en realidad es 110, no es 11. Si por lo tanto, en este sentido, resulta muy dificultoso recordar después este algoritmo. Por eso es que se enseña el algoritmo por descomposición, el algoritmo de Brusso. Miremos un poquito cómo sería. 475 dividido 12. Entonces estoy pensando 12 por cuánto para aproximarme a un número el más grande posible, ¿sí? Para poder ir haciendo una resta, poder decir, bueno, a ver, 12 por 2 me da 24. Entonces por 20 da 240, ¿sí? Y si 12 por 3 me da 36, entonces por 30 me va a dar 360. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, si 12 por 4 es 48, por 40 me va a dar 480. Si voy a 480 ya me pasé. Entonces no me sirve que sea por 40. Bueno, no va a ser por 40. A ver, ¿por cuánto podrá ser? Bueno, a ver, vayamos al número anterior, por 30. Si yo lo hago por 30, voy a poner el 30 acá en el lugar del cociente y justamente le voy a restar esos 360 que provienen de un cálculo reflexionado del campo multiplicativo, ¿sí? De docenas multiplicadas por 2, por 10, por 20, por 30, etc. Cuando hago esta resta me da 115 justamente. Bueno, entonces tendría que pensar en a qué número voy a restarle a 115 para poder seguir dividiendo. O sea, ¿cuántas veces el 12 entra en 115? Bueno, a ver, pensemos. Si sigo trabajando con la misma lógica de 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, 48, 12 por 5, estoy trabajando con el 60. Si resto 60, me quedan 55. Bueno, entonces, justamente entró 5 veces el 12 en el, para que dé 60. Bueno, entonces ahora, ¿cuánto voy a restar? Tengo 55, bueno, está cerca el 48. Por lo tanto, voy a restar 48, eso significa que el 12 está en 48 4 veces. Hago la resta, me da 7 y ese sería el resto. Justamente acá lo que tengo que hacer es sumar esos resultados parciales que fui obteniendo a lo largo del procedimiento. Bueno, vamos a ver, esta es la manera de resolver, este 39 es la suma de 30 más 5 más 4 justamente. Pero vamos a ver por qué se propone esta cuenta. Bueno, en la división tradicional, si bien es un procedimiento más corto, pero bueno, lo que tiene de malo es que se ocultan todos los procedimientos, que si un número
no es el mayor que entra en otro, hay que volver a realizarlo, o sea, si el resto me da mayor que 12, yo tengo que volver a realizarlo. En cambio, fíjense en la diapositiva anterior, fíjense que acá el resto me dio 115 y yo pude seguir dividiendo. No importa cuánto dé el resto. Mientras no dé menor que 12, yo puedo seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo. O sea que acá me simplifica un montón en cuanto al error. Eso es importante. En cambio, en la división de Brousseau, por empezar se considera la totalidad del número. ¿Por qué eso es importante? Porque el hecho de pensar en fraccionar a ese número 475 en 47 carece de sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque desde primer grado se viene trabajando con la totalidad del número, tanto en los castillos numéricos o en las tablas en las que se representan los números para trabajar justamente con la regularidad de los números. Entonces, por eso es que es importante seguir con ese trabajo que se hace desde primer grado. Por otro lado, se explicitan todos los procedimientos que se realizan. Se hace un trabajo con el campo multiplicativo que es mucho más sencillo que cualquier otro tipo de trabajo. O sea, el hecho de trabajar con esa tabla que teníamos ahí al costado recién, decir, bueno, a ver, ¿cuánto da por 2? ¿Cuánto da por 20? ¿Cuánto da por 4? ¿Cuánto da por 40? Esos son tipos de cálculo que además promueven justamente el cálculo estimativo y el cálculo mental, ¿sí? Entonces, el hecho también de trabajar con la totalidad del número me permite hacer un cálculo estimativo en relación al resultado. Yo puedo trabajar y puedo hacer intervenciones para que ese cociente y ese divisor se empiecen a relacionar junto con el dividendo para ver, bueno, a ver cuánto me daría si es este el número y cuánto me daría si es este otro, ¿dará más o dará menos? Ese cálculo estimativo y cálculo mental es muy importante en el trabajo con las operaciones, porque las operaciones no se limitan solamente a los algoritmos. Bueno, por otro lado, promueve recursos de cálculos más transparentes. Si podemos ver qué es lo que están pensando los chicos cuando lo hacen. Y si les sobran, pueden seguir repartiendo. Sí es importante pensar en que las cuentas, cuando los chicos no tienen trabajado con profundidad y desde primer grado el campo multiplicativo, esas cuentas resultan ser muy extensas. Y justamente ahí está la complicación, que no lo tienen que ser. Cuanto más trabajemos en el campo multiplicativo desde primer grado, no significa trabajar con multiplicaciones. El campo multiplicativo, ¿sí? Estamos trabajando, por ejemplo, con las sumas. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la cuenta de Brousseau es muy beneficiosa si yo logro a lo largo del tiempo achicarla. Y digamos, esa acción va a poder efectivizarse si los chicos tienen un repertorio interesante de cálculos mentales, ¿sí? Y de operaciones con cálculos mentales. Si no se trabajó eso, va a ser muy difícil que un chico pueda decir, bueno, si lo hago por 2 me da tanto y si lo hago por 20 me da tal otro número. Sí, porque simplemente siempre van a estar restándole números muy pequeños. La idea es que en esta cuenta se vayan restando números grandes, acá, estos números. Si yo voy restando de a 12 en 12 o de a 24 o de a 48 no termino nunca. Justamente eso no es un cálculo reflexionado. Lo que nosotros queremos es que se pueda reflexionar en relación al algoritmo. Una vez que se reflexionó, bueno, justamente efectivizar esa rapidez de cálculo. Bueno, algunas conclusiones importantes entonces en relación a los problemas que estuvimos trabajando. Primero, esto de promover el trabajo intramatemático y extramatemático a partir de la resolución de problemas. Nosotros acá trabajamos con problemas intramatemáticos para primero, segundo, bueno, cuántos caramelos, cuántas bolitas, ¿sí? Extramatemático, que son los que justamente tienen ejemplos
en los que podemos asociar alguna cuenta para resolver ese problema. Sí que tienen que ver con problemas de la vida real, el de las bolitas, el de los chupetines. Ahora, el intramatemático es un problema en el que se plantea una operación, ¿sí? Que es exclusivamente matemático y que no tiene relación con algún objeto específico de la afuera. Entonces, hay que promover los dos tipos de problemas. En general, los problemas extramatemáticos se van planteando en los primeros años y cuando se va avanzando en el conocimiento de los cálculos, se pueden ir trabajando ya con problemas intra. Por otro lado, proponer diversidad de problemas. Si siempre damos los mismos problemas, vamos a trabajar, por ejemplo, con el problema de reparto, el de los chupetines o el de las bolitas, o únicamente pensar en cuánto le voy a dar a cada uno si estoy repartiendo, justamente ahí estoy acotando la enseñanza de la división, la enseñanza de las operaciones en el campo multiplicativo, porque me limito solamente a pensar en un futuro algoritmo que voy a dar más adelante. Entonces, por eso hay que proponer una diversidad de problemas, porque todos ellos construyen después esta idea del trabajo dentro del campo multiplicativo. Por eso es importante no fomentar estereotipos acerca de justamente estos modos de resolver. Porque si yo fomento estereotipos, cuando doy un problema distinto, los chicos no saben con qué cuenta se resuelve. Los chicos cuando preguntan, ¿es de más, es de menos? Es porque no pueden reflexionar, porque le doy siempre el mismo problema, le cambio el número, le cambio, chupetín lo cambio por bolita, pero justamente no estoy cambiando de tipo de problema. Entonces, por eso es importante no asociar palabras. Por ejemplo, cuando dice repartir, bueno, siempre lo voy a asociar a algo en especial. Cuando dice restar, por ejemplo, si yo digo perdí cierta cantidad de bolitas jugando, siempre es una resta el hecho de perder. Y bueno, no sé, porque si por ejemplo estoy pensando en que en el primer recreo perdí 5 bolitas y en el segundo perdí 3, y bueno, cuando pregunto cuántas bolitas perdí en total, no significan una resta. Entonces la palabra perdí no significa siempre restar, porque el resultado acá estaría dando los 5 más los 3. Por eso es que no hay que fomentar estereotipos acerca de los modos de resolución ni palabras asociadas a las operaciones. Es algo muy peligroso. Y por otro lado, algo importante es favorecer justamente la socialización de estas buenas estrategias, las estrategias que los chicos producen y que son formas muy específicas y muy individuales, y las que sean más económicas. A ese tipo de resolución yo tengo que fomentarla, tengo que poder justamente explicitarla en la clase, que se pueda trabajar en el pizarrón para que puedan ser apropiadas por todos, ¿sí? Entonces, después cada uno elige la forma de resolución, pero tratamos de socializar todas, pero específicamente o dándole un poco más de relevancia a las que son más económicas, porque justamente son las más útiles. Así que bueno, esto es todo. Les mando un saludo y bueno, espero que les haya servido el video. Muchas gracias. Nos vemos pronto.